Comprendemos la experiencia de aprendizaje y nos organizamos para lograr nuestras metas. Este es el primer programa de la última experiencia de aprendizaje, la cual durará 5 semanas. Profesora, ¿y cuál es el propósito del programa? El propósito es comprender la situación significativa, el reto, el propósito y el producto de la experiencia de aprendizaje. Y a partir del diálogo y la reflexión, organizarse proponiendo actividades para lograr sus metas. ¿Estamos listos? Sí, profesora. Ahora vamos a dialogar para comprender la situación significativa, el problema, el reto al cual se enfrentarán, así como el propósito, producto y los criterios con los que se evaluará nuestro producto de esta última experiencia de aprendizaje. Tomen apuntes de aquellos aspectos que más les llaman la atención. Adelante, Miguel. Gracias, profesora. Este año conmemoramos el bicentenario de la independencia del Perú, y uno de los aspectos que nos enorgullece es nuestra gran riqueza natural, reconocida por nosotros y el mundo. Sin embargo, en algunas partes de nuestra comunidad y país se pone en riesgo nuestro patrimonio natural a través de prácticas generadas por algunas instituciones, nuestras comunidades y nosotros mismos. Por ejemplo, nuestra Amazonía está siendo contaminada y deteriorada por actividades como la minería ilegal, la tala de árboles, entre otros. Gracias, Miguel. Ahora analicemos. ¿De qué trata la situación significativa? ¿Qué asunto público se pone en evidencia? Sí, profesora. En esta ocasión se habla de nuestra riqueza natural y el asunto público es el problema de que está en riesgo, en peligro, como la laguna Yarinacocha, en Ucayali, que está siendo constantemente contaminada. Eso me preocupa. También se menciona que este problema es originado por nosotros, quienes estamos afectando nuestro patrimonio natural. Muy bien. Estamos atentos. Ahora escucharemos el reto que tenemos. Ante este asunto público y cumpliendo el rol de defensores del patrimonio natural, tenemos el siguiente reto. ¿Qué acciones se pueden proponer para valorar y conservar el patrimonio natural en nuestra comunidad? Veamos. ¿En qué consiste este reto? Profesora, en esta ocasión tenemos que dar propuestas para contribuir en la solución de esta problemática, es decir, del daño o perjuicio que se comete con nuestra naturaleza. Ahora entiendo nuestro rol de defensores del patrimonio natural. Nosotros tenemos que lograr que las personas se den cuenta de este problema y que se comprometan en aprender a valorar y proteger nuestro patrimonio natural, como el ejemplo de la Amazonía o en mi laguna de Yarinacocha, y llegar a ser el país que queremos, sobre todo ahora que celebramos nuestro bicentenario. Está muy interesante nuestro rol. ¡Qué bueno! Estamos comprendiendo la situación significativa, el rol y el reto, pues eso nos permite comprender el propósito, el cual leeré a continuación. Proponer acciones para la valoración y conservación de nuestro patrimonio natural, a partir del análisis y argumentación con base en fuentes confiables y cálculos numéricos, estableciendo relaciones de causa y consecuencia y formulando propuestas desde el ejercicio de una ciudadanía activa. Lo repetiré para que lo analicemos y logremos comprenderlo. El propósito de esta experiencia de aprendizaje es proponer acciones para la valoración y conservación de nuestro patrimonio natural, a partir del análisis y argumentación con base en fuentes confiables y cálculos numéricos, estableciendo relaciones de causa y consecuencia y formulando propuestas desde el ejercicio de una ciudadanía activa.
Lucía, Miguel, estudiantes de tercero y cuarto, ¿en qué consiste el propósito? Yo creo que aprenderemos a proponer acciones que logren que las personas valoren y protejan nuestro patrimonio natural. Sí, pero además, el propósito dice que debemos analizar y argumentar con fuentes confiables y cálculos numéricos. Y eso es necesario, pues como buenos ciudadanos no podemos emplear cualquier información sobre este asunto público. Es cierto, además, si vamos a proponer alternativas de solución a este problema, debemos de saber cuáles son las causas y sustentar nuestras propuestas. Gracias, Lucía y Miguel. Entonces, ¿cuál creen que debe ser nuestro producto? Ahora que nosotros vamos a ser defensores del patrimonio natural, creo que nuestro producto podría ser un artículo periodístico. Un artículo periodístico no está mal, pero creo que es necesario hacer más. De repente, podríamos componer una canción o elaborar afiches. Es decir, si vamos a ser defensores del patrimonio natural y vamos a dar propuestas, las personas tienen que ver nuestras propuestas, por lo menos nuestra familia. Es cierto, Miguel. Tiene que ser un producto que los invite a reflexionar, que llame la atención, que lo puedan ver las personas y que luego digan, tenemos que hacer algo, profesora. ¿Podremos elaborar un periódico mural? Un periódico mural, por supuesto. ¡Qué buena idea! Así como los que elaboraban en la escuela. De acuerdo, profesora. Será un bonito periódico mural, pero ¿cómo saber que al terminar el periódico mural hicimos un buen trabajo? Para ello, ahora analizaremos los criterios que les permitirán evaluar su producción. Atentos, por favor. El primer criterio consiste en plantear propuestas de acciones basadas en el análisis y argumentación con base en fuentes confiables y cálculos numéricos, estableciendo relaciones de causa y consecuencia y desde una ciudadanía activa. El segundo criterio consiste en expresar las propuestas de acciones a través del periódico mural, de manera adecuada, coherente y cohesionada, es decir, que cumpla el fin comunicativo respetando las normas de redacción, lo cual verán en el área de comunicación. Profesora, entonces, como defensores del patrimonio natural, vamos a difundir nuestras propuestas de acción a través de un periódico mural, pero también explicando cuál es el problema, y aprovecharemos para seguir celebrando nuestro bicentenario, pues recién celebraremos el tercer centenario luego de 100 años. Estaremos viejitos. Así es, Lucía. Por ello, como ciudadanos, no podemos perder la oportunidad de celebrar, enorgullecernos de nuestros logros y comprometernos con los cambios que necesita nuestra patria, como por ejemplo, aprender a valorar y proteger nuestro patrimonio natural. Ahora vamos a dialogar desde nuestro rol de defensores de nuestro patrimonio natural, en torno al asunto público de la valoración y conservación de nuestro patrimonio natural, para identificar la importancia de este asunto público y lo que necesitamos para lograr el propósito de aprendizaje. Para ello, los invito a escuchar una primera parte del audio del video titulado Madre de Dios, la minería ilegal sigue destruyendo los bosques, producido por el Congreso de la República del Perú. Por favor, atentos y a tomar apuntes.
Las leyes dadas para combatir la minería informal parecen ser letra muerta en Madre de Dios, a pesar de que el decreto legislativo 1100 que regula la interdicción de la minería ilegal en el país prohíbe el uso de dragas en ríos y lagos. Estos aparatos continúan operando en esta región del país, depredando flora y fauna en busca de oro, contaminando sus aguas y arrasando con todo a su paso. Un ejemplo de ello es la comunidad Tres Islas de las etnias Shipibo y Eseja. Estamos en la orilla del río Madre de Dios, en la región del mismo nombre, donde mineros ilegales se han aposado en el territorio de la comunidad nativa Tres Islas, contaminando su medio ambiente. Los mineros ilegales se han apostado con sus dragas en el trecho del río Madre de Dios, como si fueran sus propietarios. Aquí uno de ellos nos muestra el oro que ha extraído y que por su alto costo en el mercado no le interesa destruir el ecosistema de esta comunidad. ¿Cuánto vale el gramo de oro? Ahorita creo que está 107 soles, pero con 3 gramitos que sacas y con 2 galones, o sea, con unos... En estas 4 semanas que usted ha estado acá, ¿cuántos gramos de oro ha dado? Mire, he hecho 3 alces, he hecho 9 gramos 800 en esta semana. Ya no sale como antes, sale 4 gramitos, 5 gramitos, pero uno trabajando personalmente pero también estás contaminando. ¿Qué químicos, para sacar el oro, qué químicos? Mira, yo uso ¿cómo se llama? El mercurio usamos, pero lo clarificamos, o sea, en la arenilla y lo llevamos al pueblo, ahí lo refogueamos y ahí lo quemamos. O sea, no nos prohíben hacer estas cosas que como antiguamente lo bateaban y tantas cosas, ¿no? Seguimos recorriendo este inmenso río, donde alguna vez existió una playa y cuyos pobladores visitaban y disfrutaban, pero de eso ya no hay nada y es solo un recuerdo. Al observar el panorama se siente la misma indignación que los habitantes de las 7 etnias que pertenecen a la comunidad de Tres Islas, que ven cómo estos piratas de la minería ilegal poco a poco acaban con su recurso natural y medio de vida. Ahora reflexionemos y respondamos a las siguientes preguntas. ¿De qué nos habla este audio? ¿Por qué es un asunto público? ¿Cómo nos afecta este asunto público? Lucía Miguel, ahora los invito a dialogar desde el rol de defensores del patrimonio natural para descubrir el sentido y utilidad de esta experiencia de aprendizaje. Adelante, por favor. Profesora, es muy triste saber que en estos momentos se está perdiendo la naturaleza en Madre de Dios. El video señala que hay comunidades indígenas, población que vive en los recursos naturales y que ahora no puede vivir bien porque todo está contaminado. Es un asunto público porque afecta el derecho de las personas que viven allí, como los ciudadanos de la comunidad Tres Islas, Chipibos y Esejas, quienes ven que no se respetan las leyes y cómo el mercurio contamina su ambiente. Pero a algunas personas no les interesa destruir con tal de sacar oro de los ríos de Madre de Dios. ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Profesora, el año anterior aprendimos que allí hay varias reservas como la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaján Sonene, el Parque Nacional Alto Purus, el Parque Nacional del Manu, y son importantes porque allí se conservan muchas especies naturales que están siendo afectadas por la contaminación, por el cambio climático y por la destrucción de su hábitat. Además, profesora, en este bicentenario estamos reflexionando sobre nuestros logros, sobre las riquezas que tiene nuestro país, pero cuando nos enteramos de estos problemas, a mí me da tristeza, porque como peruano me gustaría conocerla, pero no sé si existirá para cuando yo pueda viajar. Entonces, ¿por qué debemos preocuparnos por este problema? Porque es un asunto público, afecta a los derechos de las personas y nos quita la oportunidad a todos nosotros de conocer y sentirnos orgullosos de que como peruanos poseemos estas riquezas. Por eso es necesario hacer algo, y pronto.
ahora como defensores del patrimonio natural. ¿Qué necesitamos aprender para lograr nuestro propósito de proponer acciones para la valoración y conservación de nuestro patrimonio natural? Profesora, necesitamos investigar y analizar en fuentes confiables acerca de este asunto público. Es cierto, Lucía, pero es necesario que lo hagamos en fuentes confiables. No debemos leer cualquier información. Profesora, luego es necesario saber cuáles son las causas de este problema, porque nada sucede por casualidad. Por ejemplo, en el audio que escuchamos del caso de Madre de Dios, el ciudadano que se dedicaba a la minería ilegal trataba de explicar por qué lo hacía. Me interesa saber por qué las personas hacen ello. ¿Qué los motivará? Muy bien, Lucía y Miguel. Comprender el asunto público y darnos cuenta de las causas de este problema nos va a permitir plantear acciones para contribuir a la solución. Estudiantes de tercero y cuarto, ¿qué más necesitamos aprender para lograr el propósito de proponer acciones para la valoración y conservación de nuestro patrimonio natural? Profesora, también necesitamos aprender a ponernos de acuerdo con las personas sobre cómo ven este problema, cómo les afecta y qué soluciones se pueden tener en cuenta. ¿Te refieres a deliberar y consensuar? También tenemos que aprender a proponer acciones que contribuyan a la solución de este problema. Veamos. ¿No se olvidan de algo más que es necesario aprender? Los invito a reflexionar. ¿Cómo lograremos hacer un buen periódico mural que sea impactante, bonito? Es cierto, Lucía, tenemos que aprender a elaborar un buen periódico mural. Qué buena conversación acabo de escuchar Lucía y Miguel. Ahora valorarán su actuación sobre el diálogo realizado como defensores del patrimonio natural y elaborarán su planificador de actividades y metas. Acabamos de dialogar como defensores del patrimonio natural en torno al sentido y utilidad de esta experiencia de aprendizaje. ¿Recuerdan los criterios que empleamos para valorar nuestro diálogo? Seguro que sí. Profesora, yo no puedo argumentar como me hubiera gustado, pues aún no poseo suficiente información de fuentes confiables. Además, si bien asumí la postura de no estar de acuerdo frente a este tipo de situación, creo que debo tener más argumentos. Profesora, lo mismo me sucede, pero a partir de lo que aprendimos en las experiencias anteriores, yo evalué esta situación y mi postura es que esto no es correcto. Es algo que debemos cambiar, pero me gustaría tener más argumentos y saber con qué propuestas podemos solucionar este problema. En nuestro diálogo, Miguel y yo estuvimos de acuerdo en todo. Por ejemplo, necesitamos aprender a elaborar un periódico mural y saber qué materiales o recursos necesitamos. Pero seguro que en algún programa no lo estaremos, pero aprendí a respetar los acuerdos y los desacuerdos. Genial. Dialogar nos ha permitido identificar qué acciones necesitamos realizar para lograr la meta de aprendizaje, cómo organizarnos, así como los materiales que necesitamos. Ahora, a partir de ello, podremos elaborar nuestro planificador de actividades. Pregunto, ¿cuál sería la meta de aprendizaje? Mi meta sería proponer acciones que contribuyan a que la población valore y proteja el patrimonio natural. Bien, Miguel. Y para lograr esa meta, se deben realizar diferentes actividades. ¿Cuáles serían? Profesora, yo voy a descubrir cuál es la causa de este problema y quiénes son los más afectados.
Entonces, mi primera actividad sería buscar, investigar y analizar sobre ello. Excelente, Lucía. ¿Y tú, Miguel? ¿Qué actividad realizarías para lograr tu meta? Yo quisiera identificar cuáles son las consecuencias y qué viene haciendo el Estado y la ciudadanía al respecto. Además, ¿de qué manera mis ideas y acciones son la solución a este problema? Sobre todo lo último, profesora. Eso está muy interesante, Lucía y Miguel. Estimados estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, al igual que Lucía y Miguel, incorporen en el planificador las actividades que realizarían, señalen fechas y recursos. Profesora, ¿cuáles son los criterios para autoevaluar nuestro planificador? Estemos atentos a los criterios que les permitirán saber si su trabajo está bien hecho. Determinar un conjunto de actividades en función del tiempo, recursos que dispone y la forma de organizarse para vivir la experiencia y alcanzar su meta. Proponer una organización del trabajo de la experiencia de aprendizaje sobre la base del respeto, la responsabilidad y las normas de organización en su escuela y comunidad. Bien, hemos finalizado el programa. Hemos logrado identificar nuestra meta de aprendizaje a partir del proceso de diálogo sobre la situación y a partir de ello nos hemos organizado. ¿Por qué? Como defensores del patrimonio natural, ¿qué actividades necesitamos realizar para lograr nuestra meta? ¿Cómo elaborar un periódico mural? ¿Qué evidencia podrá realizar cada área para aportar al periódico mural? Estén muy atentos a los siguientes programas para ir alcanzando el reto. Ahora te brindamos las siguientes recomendaciones. Padres de familia, conversen con sus hijos acerca de los problemas que afectan al patrimonio natural, tanto en tu comunidad, región o país, con la finalidad de que tome conciencia acerca de la verdadera dimensión de este problema e inclusive tenga la confianza de compartir su opinión al respecto.